Se ha dedicado un capítulo completo a la explicación de cómo introducir datos y expresiones correctamente, debido a que se han identificado numerosos errores de escritura en muchos estudiantes a la hora de teclear los datos, lo cual es de vital importancia, ya que de teclear incorrectamente la información nos puede arrojar resultados incorrectos o muy diferentes a lo que queremos en realidad. Independientemente en el programa en el que estemos trabajando, estas reglas son para cualquier aplicación que estés usando. Es conveniente tomarse un tiempo para entender y practicar estos ejercicios, para que escribas correctamente la información en cada tarea que resuelvas. Signo menos. Es importante que a la hora de teclear una expresión en la calculadora se teclee el signo menos adecuado. En cada caso, se debe seguir la siguiente regla. Cuando se escribe una expresión en la que se inicie con signo negativo, debe usarse la tecla con signo negativo entre paréntesis. Es decir, la tecla negra en la parte inferior derecha de la calculadora en la parte numérica. Vamos a poner un ejemplo. Prendemos la calculadora y estamos en esta pantalla, que es la pantalla principal con todas las aplicaciones. Te mueves a través de los programas con el cursor y entramos a la pantalla de Home, que es la principal, que es esta como calculadora pequeña que vemos en la esquina derecha. Le damos Enter y estamos en esta pantalla, que es la principal, en donde se va a trabajar la mayoría de las materias. Vamos a teclear una expresión en la línea de entrada. Supongamos el binomio menos 7x más 8. Como la primera parte, el primer término es menos 7, es decir, empieza con signo negativo, debemos teclear con el signo menos de el menos negro, que está en la esquina inferior derecha. Menos 7x más 8. Y damos Enter. Vemos que en la parte derecha, este es el historial. En la parte izquierda, con un punto, está la expresión que introdujiste. Y en la parte derecha, inmediatamente paralela a su derecha, se encuentra la expresión resultado, o la expresión que operó. Simplemente la calculadora invirtió los lugares, que es 8 menos 7x. Esta misma regla ocurre con las calculadoras científicas habituales. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hubiera puesto el signo menos de la tecla blanca? La tecla blanca que está cerca del menos negro, es el menos de la tecla blanca. ¿Qué pasa? Borramos la línea de entrada con la tecla Clear. ¿Qué pasa si hubiera escrito con el menos blanco? Menos 7x más 8. Vemos que la calculadora piensa o entiende que te está refiriendo que la respuesta anterior, que es answer 1, la respuesta anterior, que es la que teníamos en el historial, la toma, y a eso le vamos a restar 7x más 8, lo cual no es cierto. Si yo doy Enter, vemos que me lo resta. La primera le resta lo anterior, dice 8 menos 7x más 8, pues 16 menos 14x. O sea, lo resta, lo opera en todo, y eso no es correcto. Es por eso que es muy importante teclear la información correcta. Este error es muy común. Te recomiendo que practiques los ejercicios que se dejan. Ok, vamos a ver otro ejemplo, que es x a la menos 5, x potencia a la menos 5. Borramos la línea de entrada con la tecla Clear. Y de igual forma, cuando esté iniciando en una potencia, y de igual forma tiene que ir el menos negro. Es x potencia a la menos 5. De igual forma este menos es el menos negro. Le damos Enter. Recuerda que la potencia es el acento circunflejo que está arriba del signo de división, esa tecla. Le damos Enter y queda correctamente, que es x potencia a la menos 5 es 1 sobre x a la quinta. ¿Qué pasa si hubiera puesto el signo menos incorrecto? Damos a la derecha con el cursor para quitarle la sombra a la línea de entrada. Damos una vez atrás con el cursor, borramos. Para tú borrar en la línea, borra simplemente con la flecha a la izquierda, al lado del Enter que está en la parte inferior. Borramos, ponemos el menos blanco. ¿Qué hubiera pasado si hubiera puesto el menos blanco? X potencia con menos blanco, y inmediatamente me dice que hay un error de sintaxis, que hay un error, que hay algo mal escrito.
Por eso es importante que se obedezca esta regla. En cualquier otra posición de una expresión que no sea el inicio, el signo negativo que se debe usar es el de la tecla blanca. Borramos la línea de entrada con tecla clear. Ok, vamos a escribir una última expresión. Queremos escribir menos x cúbica más 8x menos 13. De igual forma, como el menos x cúbica está iniciando, es el menos negro. Menos x cúbica más 8x. Ahora el menos 13 que sigue, como ya no está al inicio, la expresión menos 13 es la última, es decir, no está en la primera posición, se debe de usar el menos de la tecla blanca. Menos 13. Y damos enter. Y vemos que está bien escrito, no confundió nada y se usan los signos menos adecuados. Este error es muy común, te recomiendo grandemente que lo practiques. Como un tip muy simple, nos podemos dar cuenta que el menos negro en la línea de entrada es un poco más chico y está más arriba, y el menos blanco es un poco más largo y está en medio de la línea de entrada. Potencias, paréntesis y comas son los símbolos que dividen las expresiones, para que tú sepas en qué momento vuelve a iniciar una expresión para que lo escribas correctamente. Paréntesis. El uso correcto de los paréntesis es muy importante, ya que de igual manera va a definir nuestras expresiones. Los paréntesis dividen expresiones completas en la línea de entrada de la calculadora. Hay algunas funciones como la función exponencial, logaritmo natural o las trigonométricas que cuando lo tecleas inmediatamente te abre un paréntesis, y lo hace con la finalidad de que definas correctamente lo que va dentro de esta función. Es importante recordar que la ley de que todo paréntesis que se abre debe cerrarse. Por ejemplo, supongamos que deseamos escribir seno de 7x más 8x cuadrada menos logaritmo natural de x. Borramos la línea de entrada con la tecla clear. Al escribir la función seno, que está a simple vista en la calculadora, la tecleamos y sale la función seno y abre un paréntesis. Y lo hace con la finalidad de que escribas inmediatamente después el argumento de seno, el cual es 7x. Escribimos 7x e inmediatamente cerramos el paréntesis. Aquí se terminó de escribir esta expresión del seno de x. Es importante que también el orden de los paréntesis del cierre sean los correctos. Y escribimos lo demás, más 8x al cuadrado menos logaritmo natural de x. El menos logaritmo natural no está al inicio de la expresión, por lo tanto se usa el menos blanco. Menos logaritmo natural es una tecla que está al lado de la tecla pp, es la función de logaritmo natural. De igual forma, abre paréntesis para que le digas qué es lo que va dentro del argumento de logaritmo natural, y es solamente x. Tecleamos x y cerramos el paréntesis. Damos enter y vemos la expresión escrita correctamente. Así se debe de leer, de esta forma. Vemos que la calculadora simplemente ordenó las funciones, las dejó del lado izquierdo, y el polinomio, la expresión con el término cuadrático lo dejó al final. También es importante cerrar ordenadamente los paréntesis, cada paréntesis que se abra. Por ejemplo, queremos escribir en la línea de entrada raíz del coseno de x por el seno de x. Borramos la línea de entrada con la tecla G, sacamos la expresión o la función de la raíz, que sale con segunda función, y el signo de multiplicación, sale la raíz, y vemos que se abre el paréntesis inmediatamente para que digas qué es lo que va dentro de toda esa raíz. Y escribimos coseno de x, cerramos, ahí se acabó el coseno, por seno de 2x, también cerramos, y vemos que se lee correctamente. Se ve que la raíz envuelve a las dos funciones, que es la expresión que buscábamos, y se ve correctamente. ¿Qué hubiera pasado si yo lo cierro antes? Si borro aquí y le hubiera puesto el paréntesis de cierre antes de la raíz, obviamente la raíz solamente iba a envolver al coseno y el seno se iba a quedar fuera. Por eso es muy importante que también se cierren en orden los paréntesis, que definas qué es lo que va exactamente dentro de cada expresión. Borramos la línea de entrada con la tecla Q.
Signo de división. Este es otro error algo común a la hora de escribir expresiones, y hay que seguir otra regla muy simple cuando estamos usando el signo de división. Ojo, cuando haya más de un término en el numerador o denominador en una división, estas expresiones deben encerrarse entre paréntesis. Por ejemplo, si deseamos escribir 3x sobre 9x más 13, como hay un solo término en la parte de arriba, no es necesario teclear el paréntesis, pero como en la parte de abajo, el denominador, hay más de uno, debemos teclear los paréntesis en la parte de abajo, es decir, encerrar toda la expresión de abajo entre paréntesis. La forma de escritura podría resumirse con este tipo: entre paréntesis cuando hay más de un término, entre paréntesis cuando hay más de un término. Entonces, se escribe de esta forma: 3x, entre, y abrimos un paréntesis porque hay más de uno, 9x más 13, y se cierra el paréntesis. Y damos enter. Vemos que del lado izquierdo inmediatamente vemos que está bien escrito, que es la expresión que buscábamos, 3x sobre 9x más 13, se lee correctamente y lo divide tal cual lo deseamos. ¿Qué hubiera pasado si no le pongo los paréntesis? Si damos a la derecha con el cursor y borramos los dos paréntesis, ¿qué hubiera pasado? Doy enter y ¿qué me da como resultado del lado derecho? En primera, del lado izquierdo está mal escrito. Te dice 3x sobre 9 y después por x más 13. Y lo opera, obviamente la calculadora lo simplifica a x cuadrada sobre 3, o queda un tercio, se elimina, y queda x cuadrada sobre 3 más 13. Lo cual no es cierto, no es la expresión que estábamos buscando, no es la expresión que queríamos escribir. Es por esto que es muy importante que también uses correctamente los paréntesis, ya que de no hacerlo te va a dar expresiones y resultados completamente incorrectos. Vamos a hacer otro ejemplo para que se entienda más. Borramos de línea de entrada con la tecla clear. Supongamos que queremos escribir x cuadrada más 8x entre, toda esta expresión entre, menos 7x cuadrada más 3x menos 15. Ahora, como en el numerador y el denominador hay más de un término, es decir, ahora sí en los dos hay más de un término, deben escribirse ambos paréntesis al inicio y al final de cada expresión. Entonces queda de la siguiente manera: abrimos un paréntesis porque hay más de uno arriba, x cuadrada más 8x, cerramos, ponemos el signo de división y abrimos otro paréntesis nuevamente porque hay más de un término también en el denominador. Y ahora, como los paréntesis dividen expresiones, recuerde el menos 7x cuadrada con qué menos debe ir. Como está iniciando la expresión porque los paréntesis dividen expresiones, se escribe el menos negro, menos 7x cuadrada más 3x, y ahora el menos debe ser el menos blanco porque ya está en una posición que no es el inicio, ya está al final, menos 15, y cerramos. Damos enter y de igual forma vemos que se lee correctamente. En la parte de la izquierda está bien escrita la expresión x cuadrada más 8x, todo entre menos 7x cuadrada más 3x menos 15. Un tip muy bueno es que también siempre antes de ver el resultado del lado derecho veas lo que escribiste, veas en la parte de izquierda con el puntito que tiene el cuadrito, en el punto que es lo que tú introdujiste, veas que esté bien escrito: x cuadrada más 8x entre menos 7x cuadrada más 3x menos 15. Es la expresión que buscábamos. Si yo no le hubiera puesto paréntesis, como lo acabo de mencionar, por ejemplo, le pongo los paréntesis de abajo y doy enter, la calculadora, ¿qué piensa? Antes de ver el resultado que está ahí abajo, vean en la parte izquierda cómo está mal escrito: es x cuadrada más 8x, y lo de la calculadora piensa que primero es entre 7 y luego lo multiplica por x cuadrada y más 3x más menos 15 lo dejan en el mismo nivel, y lo cual no es cierto, y nos hace una operación pues completamente pues falsa, ¿no? Nada que estamos buscando. Borramos de la entrada con la tecla clear y ya está. Exponentes. Otro error relativamente común son los exponentes. Por ejemplo, si queremos escribir raíz cúbica de x cuadrada, como verás a simple vista, en la calculadora no existe la tecla con raíz cúbica, solo está la de la raíz cuadrada. Para escribir una raíz del orden que tú quieras, se debe usar
esta sencilla regla para escribir los exponentes. Hay que escribirlo con potencia y paréntesis. ¿Cómo? Con esta regla matemática que todos conocemos. Raíz m de x a la n es igual a x a la n sobre m. Cuando se escribe un exponente en fracciones en la calculadora, de igual manera debe ponerse entre paréntesis después del símbolo de exponente. Cuando se escribe un exponente en fracciones en la calculadora, de igual manera debe ponerse entre paréntesis después del símbolo de exponente. Entonces, como es raíz cúbica de x cuadrada, tenemos que poner x, potencia, y abrimos un paréntesis para especificar las fracciones, que es 2 sobre 3. Y cerramos paréntesis. X a la 2 tercios o raíz cúbica de x cuadrada. Hay que seguir esa regla sencilla de matemáticas. Damos enter y se ve la expresión correctamente. No lo dejen raíz con cubo porque no es necesario. La calculadora, tú debes entender esto nada más, que se refiere, el denominador siempre va a referirse a la potencia de la raíz y el numerador se va a referir a lo que tengas, a la expresión que es la x, a la potencia que tú quieras, que es cuadrado en este caso. ¿Qué hubiera pasado si no le hubiera puesto los paréntesis? Si no le hubiera puesto los paréntesis, así, al dar enter, la calculadora piensa que se trata de x cuadrada sobre 3, y no es cierto. Es por esto también que se debe poner entre paréntesis los exponentes que en los que haya fracciones. Listas o matrices. Cuando escribo en listas o matrices, generalmente las usarás en materias como álgebra lineal, investigación de operaciones 1, ingeniería económica 1, ingeniería económica 2. Es importante que recuerdes que las comas también dividen expresiones, y por lo tanto, si por ejemplo escribes un dato con signo negativo, es como si iniciara en una nueva expresión, y debe teclearse con el signo menos de la tecla negra. Por ejemplo, al escribir la lista de los datos 5, menos 6, 8, menos 2 y 1, los signos de los datos que tienen el signo negativo deben teclearse con el menos de la tecla negra. Para abrir una lista de datos, para hacer una lista de datos en la calculadora, debemos teclear segunda función y abrir llaves. Las llaves se encuentran arriba de la tecla de apertura de paréntesis. Vemos que en azul se ve las llavecitas, y tecleamos el signo de apertura de paréntesis para que se abra la llave. Vemos que hay una ligera diferencia del símbolo del paréntesis, que es curvo, y la llave pues es un poco puntiaguda. Sobre paréntesis y simplemente tecleamos la lista de datos que queremos, que es 5, menos 6, aquí es el menos negro, 8, menos 2 también, porque las comas recuerden que divides de expresiones, 1. Y cerramos con segunda función y la llave de cierre. Y damos enter. Y ya está la lista de datos correcta. ¿Qué hubiera pasado si le hubiera puesto el menos de la tecla blanca? Obviamente nos iba a hacer un error. Damos a la derecha para desombrear, quitar la sombra, le damos a la izquierda, suponiendo que le hubiera puesto el signo menos blanco, le doy enter y automáticamente me dice que hay un error de sintaxis, que algo está mal escrito. Y eso es correcto, ¿no? Está mal. Hay que escribir, cuando las comas dividen expresiones, hay que escribir con el menos de la tecla negra. Borramos toda la línea con la tecla negra. Esto ocurre de igual manera con las matrices. Las matrices, por ejemplo, si queremos crear la matriz de datos de 3×3, 8, 0, menos 5, 7, 2, 1, menos 4, 3 y 2, para abrir las matrices, para hacer una matriz se ocupan corchetes. Los corchetes están sobre el signo de coma y el signo de división, el cual está en la calculadora, y se activan con segunda función. Hay que empezar abriendo los corchetes. Segunda función, el signo de coma abre el corchete, y aquí vamos a empezar a escribir nuestra matriz, que empieza con 8, y hay que escribir comas entre cada elemento de matriz, de igual manera que las listas. 8, 0, menos 5, y de igual manera el menos negro, porque está iniciando, las comas dividen expresiones. Y para pasarnos a la siguiente línea,
debemos de hacer la combinación segunda función y la letra M del teclado extendido sale ese punto y coma. El punto y coma nos va a indicar que va a pasarse a la siguiente línea y ahí vamos a escribir la siguiente línea de datos. Vamos a escribir la siguiente datos que es 7,2,1 y nos pasamos a la última línea de datos con segunda función y letra M. Y después menos 4,3,2 y segunda función y el signo de división cierra el corchete. Aquí ya hemos escrito toda nuestra matriz. Ya escribimos toda la línea de datos divididos por comas, el punto y coma entre cada línea o fila y el corchete de apertura y corchete de cierre. Damos enter, vemos que la matriz se crea correctamente. Borramos toda la línea de entrada con la tecla clic. Funciones solve, factor y expand. Si estás trabajando en materias como cálculo diferencial, cálculo integral, ecuaciones diferenciales y otras, álgebra lineal, es posible que te sean útiles estas funciones. En general, se te explicarán en el curso de la materia que tomes, si es que te son de ayuda. De todas maneras, te voy a explicar un poco de cómo se ocupan en el solucionador de Home. Ok, la función solve. La función solve resuelve igualdades o desigualdades en la línea de entrada de Home. Lo único que necesitas es introducir la ecuación en la línea de entrada, la respectiva igualdad o desigualdad, luego la respectiva coma e inmediatamente después la variable que deseas que la calculadora encuentre. De esta forma: solve, paréntesis, de apertura, ecuación, coma, variable y el paréntesis de cierre. Por ejemplo, nos piden encontrar los valores de x que satisfacen la expresión x cúbica más 6x cuadrada más 5x más 30 igual a 75. En la línea de entrada de Home se debe introducir de esta forma. El menú, las funciones, estas tres funciones de las que estoy hablando, se encuentran en el menú F2 de álgebra. Estas son las primeras tres: solve, factor y expand. Presionamos F2 para sacar este menú y la primera opción, que es solve, le damos enter, se copia la línea de entrada y tecleamos tal cual la expresión como nos la piden. Es x cúbica más 6x potencia al cuadrado más 5x más 30 igual a 75. Ya que acabamos de escribir nuestra igualdad, siempre, repito, debe ir la coma e inmediatamente después la variable a la que deseamos que encuentre en esta expresión, que en este caso es x. Tú puedes poner en la expresión varias variables, puedes poner x, y, a, b, c, todas las que quieras, pero siempre después de la coma debe de ir la variable que es a la que quieres que encuentre. Cerramos el paréntesis y damos enter. Y vemos que encuentra la expresión que dice que se satisface en x igual a 2.07166 en solución real. Por ejemplo, este es un ejemplo un poco complejo que se debería de encontrar nada más con métodos numéricos, que es una materia que se ve en la materia de computación 2, que es una materia de cuarto o quinto semestre, me parece. Y bueno, esto es una forma también donde tú puedes encontrar soluciones reales. Borramos la línea de entrada. Ok, la función factor. La función factor, como su nombre lo indica, factoriza expresiones, de ser posible, claro está, y devuelve la multiplicación adecuada que daría como resultado esa expresión. Su forma de escritura es factor, paréntesis, y la expresión, y cerramos paréntesis. Como te puedes dar cuenta, no tiene ni coma ni variable a buscar, ya que no necesita de una variable para encontrar, sino que va a factorizar con las variables que tengas dentro de la expresión. Por ejemplo, te pide factorizar la siguiente expresión: x cuadrada más 9x cuadrada menos 7x menos 63. Esto es relativamente común para los límites en cálculo diferencial o en cualquier otra materia en donde tú veas que te puede ser útil. Se puede usar esta expresión. Repito, puedes ocupar cualquier mezcla de variables también. Puedes poner igual x, y, w, todas las que tú quieras. Igual sale el menú álgebra de F2. En la opción número 2, factor, le damos enter y escribimos tal cual nuestra expresión: x potencia al cubo más 9x potencia al cuadrado
menos 7x menos 63 y cerramos. Inmediatamente, como puedes ver, no utiliza comas, simplemente así tal cual la expresión, damos enter y te deja inmediatamente la multiplicación de binomios adecuada para que diera como resultado esa expresión, que es x más 9 que multiplica a x cuadrado menos 7. Borramos la línea de entrada con la tecla clear y pasaremos a la última función, la función expand. La función expand es la función inversa de factor. Cuando introduzcas una expresión elevada a una potencia o una multiplicación de expresiones, lo que va a hacer es desarrollar esa multiplicación para que la visualices por completo. Su forma de escritura es similar a la de factor. De igual forma es expand, paréntesis de apertura, la expresión y se cierra paréntesis. Por ejemplo, supongamos que necesitas desarrollar la expresión 2x al cubo más 9, todo elevado al cubo. De igual forma, el menú de álgebra, la tercera opción, que es expand o desarrollar, 2x potencia al cubo más 9, cerramos paréntesis, potencia al cubo. Aquí me faltó un paréntesis, ya iba a cometer un error de escritura. Aquí hay que abrir un paréntesis al inicio. ¿Por qué? Porque toda la expresión, recuerden, en lo que estamos viendo los paréntesis, toda la expresión va al cubo. Entonces, además del paréntesis de apertura de la función de expand, va otro paréntesis que va a agarrar a toda la expresión de 2x al cubo, 2x la va a elevar al cubo. Y cerramos el último paréntesis de la función expand. Damos enter y nos desarrolla el binomio al cubo con las respectivas ya simplificaciones hechas, y ya lo deja simplificado a 8x a la novena más 108 por x a la sexta más 486 por x al cubo más 729. De igual forma, esta es una manera ideal de que tú puedas desarrollar binomios. Generalmente es en materias básicas, diferencial, integral, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, de repente, y bueno, en cualquier orden en donde se pueda ocupar. Borramos la línea de entrada. Ok, operador with. El operador with es un comando condicionante en la calculadora. Se puede combinar en varias funciones de la misma para restringir la búsqueda de una respuesta o para sustituir un valor en una variable en una expresión dada. Su símbolo es una barra larga. Tú puedes combinarlo de la siguiente forma. 1. Puedes pedirle que sustituya un valor en una variable. Esto es útil cuando quieres sustituir un valor cualquiera en una expresión y debes hacer varias operaciones a mano. Por ejemplo, supongamos que tienes la expresión 5x más 7x cuadrada, todo entre 3x al cubo más 2x cuadrado menos 5x. Y quieres, por ejemplo, sustituir el número 7 en todas las x. Quieres sustituirlo en todas las x y operarlo, y que te dé un valor, evaluar. Para hacer esto, simplemente al línea de entrada metes la expresión tal cual. Abrimos un paréntesis porque es una división de polinomios. 5x más 7x al cuadrado. Cerramos, entre. Abrimos el denominador. 3x al cubo más 12x al cuadrado menos 5x y cerramos. Hasta aquí esta expresión está escrita. Ahora, para decirle que queremos que sustituya en todo el número 7, sacamos este operador que sale con segunda función y la letra K, sale esta barrita. Es importante que también sepas que este operador siempre va al final de toda la expresión, de todas las funciones que tengas, siempre va al final de todas ya sean funciones o expresiones, siempre va al final de la línea. Esto es como si dijéramos con lo que yo quiera, le pongo con x igual a 7 y doy enter y me da la operación ya hecha, obviamente ya dividida, o sea ya operada, ya evaluada y todo, que es 27 sobre 113. Aquí me lo da obviamente en fracción para que se pueda leer tranquilamente. De igual forma tú puedes pedirle que te lo obligarla a que te dé un valor numérico exacto con diamante enter, es decir, así como está antes de dar enter, como normalmente lo hacíamos, presionamos diamante y ahora sí damos enter y lo obligamos a que nos dé un valor numérico, que es 20.2389
93. Esto es muy útil para operar este tipo de expresiones que luego son muy grandes y es algo tedioso estarlo haciendo a mano en la casa, parte por parte, primero el numerador y luego el denominador y luego divídelo, y es algo pues a veces tedioso, ¿no? Te puede ayudar a hacer más rápido. Y también puedes combinarlo de otra forma. Borramos la línea de entrada. Otra forma también es que lo puedes usar para restringir la búsqueda de respuestas. Por ejemplo, buscas solo la solución positiva de x para, atención, solo la solución positiva de x para x cuadrada menos 2x menos 15 igual a 0. Para esta igualdad, como sabemos, como es una igualdad y queremos buscar x, se tiene que usar la función sol. Entonces, ponemos el menú F2, que es de álgebra, la primera opción que es sol, y escribimos nuestra ecuación tal cual, que es x cuadrada menos 2x menos 15 igual a 0, coma x, y cerramos. Ahora, aquí simplemente dando enter veríamos la solución, pero como queremos nada más los valores reales, de igual forma, al terminar de escribir nuestra función, escribimos segunda función y k para sacar el operador, decimos con x, y hay que ponerle cómo sería si fuera quiero solo las positivas. ¿Con x qué? Con x mayor que 0. El mayor que, algunos ya lo vieron, está en el número 0 y en el punto, en azul, están arriba de cada tecla, el 0 y el punto, está en la parte numérica. De igual forma la sacamos con segunda función y el punto, que es el mayor que, y el 0. Es decir, quiero que sea mayor que 0. Quiero buscar nada más la solución mayor que 0. Damos enter y me da la solución nada más positiva, que es 5. De esta forma también puedo yo restringir la búsqueda de respuestas o sustituirle un valor después de haber concluido una operación, lo cual también es útil. Es decir, yo acabo de hacer una operación cualquiera de este lado y también quiero sustituirle al final un valor. Entonces le pongo el operador with al final con x igual al número que yo quiera y me lo pego. O con x, aquí le puedo cambiar a menor que, de igual forma, según una función y el 0, con menor que 0, y me da la solución negativa, que es menos 3. Y si yo no le pongo nada, pues voy a encontrar las dos. Le doy enter, menos 3 o 5. Entonces de esta forma tú puedes restringir las búsquedas o hacer operaciones después de haber hecho otra operación en una misma línea. Por ejemplo, también el del menú F3, que es de cálculo, yo quiero derivar, que es la primera opción. Derivo cualquier expresión, por decir 5x al cubo, coma x, cierro, y después quiero evaluar esa derivada en el punto 2. Le pongo segunda función k con x igual a 2 y doy enter. Me lo evalúa, dice vale 60. La derivada de esto hubiera sido 15x cuadrada, y si le pongo el 2 hubiera sido 2 por 2 4, 4 por 15 60. Es correcto. Así de simple. Tú puedes hacer operaciones, puedes comprobar tus resultados, puedes utilizar esta serie de funciones que son generales para varias materias, se puede usar para varias materias y bueno, es bastante útil. Borramos la línea de entrada con la tecla clear y presionamos F1 y la opción número 8, que es clear home, para borrar todo lo que hemos hecho. Vamos a mencionar los mensajes de error comunes en la calculadora que te pueden surgir. Veamos. Uno de los más comunes es el mensaje de missing, que sería algo así. Si ponemos, por ejemplo, seno de x y damos enter, dice missing, o sea que falta, nos indica que falta un paréntesis, ya sea de cierre o de apertura en la línea de entrada. Este error hace referencia a la regla que dice, que habíamos mencionado, que cada paréntesis que se abre debe cerrarse. Otro error común es el de syntax. Este error nos indica que hemos escrito algo mal en la línea de entrada. Generalmente se debe a los signos negativos.
es decir, que hemos usado los inadecuados. Por ejemplo, y para demostrar este error, supongamos que en lugar de este menos negro, de la tecla negra, hemos puesto el menos blanco. Damos Enter y nos aparece el error de sintaxis, es decir, que hay algo mal escrito. Y nos indica, como mencionaba, hace referencia al error de que se usan los signos inadecuados. Otro muy común, que dice too few arguments, lo cual nos indica que hace falta argumentos para la función. Por ejemplo, cada función debe tener no todas, algunas deben de tener ciertos argumentos o variables para que resuelva. Esto lo verás dependiendo del tema en el que vayas a estudiar o vayas a practicar con la calculadora, se irá explicando poco a poco. Pero puede ser en ocasiones que aparezca así, que dice too few arguments, es decir, que faltan argumentos para que resuelva. Esto lo verás ya dependiendo de la materia en la que vayas a trabajar. Se irá explicando ahí poco. Se menciona, y es muy importante, que el uso de la calculadora, después de que le des una orden, ya sea dando Enter o con cualquier otra tecla de orden o de resolución, dejes que la calculadora piense o resuelva lo que le has pedido. Para ver cuando está ocupada, en la esquina inferior derecha aparece el recuadro de busy o busy, lo cual indica que está ocupada, y no debes teclear nada hasta que te devuelva una respuesta. Puedes ver cómo en la parte inferior aparece momentáneamente, inferior derecha, el símbolo, las palabras busy, que está ocupada. Borrando variables. Es importante que de cuando en cuando, después de haber usado tu calculadora, elimines las variables con los valores asignados que se hayan podido guardar en la memoria. Esto ocurre algunas veces cuando ocupas la función solve o cuando usas el numeric solver. Para eliminar las variables estando en home, simplemente teclea F6 y da Enter dos veces. Aquí en la primera opción le damos Enter, clear de la A a la Z, te va a decir borramos todas las variables que haya guardadas en las variables del abecedario, es decir, de la A a la Z. Le damos Enter de nuevo y con esto automáticamente se borran todas las variables que se pudieron haber generado a la hora de que tú estás trabajando, se borran automáticamente. Multiplicación implícita de variables. Otro error bastante común a la hora de teclear los datos es que nosotros, al escribir a mano, damos por hecho la multiplicación implícita de variables en una expresión. Por ejemplo, al escribir xy más 3x cúbica menos 2yz, nosotros por intuición y por lo que nos han enseñado, sabemos sin problema que en la primera y la última expresión hay una multiplicación de variables de x por y y por z. En la Texas debemos especificar esta división de variables, ya que si las tecleamos juntas, la Texas pensará que se trata de una variable única llamada xy o yz. Por ejemplo, si nosotros tecleamos esta expresión, xy más 3x potencia al cuadrado menos 2yz, así todo junto, damos Enter y vemos que deja las expresiones xy y z juntas. La forma correcta de teclear esto es poner un signo de multiplicación entre x y y z. Es decir, cuando tengas este tipo de expresiones tienes que poner un signo de multiplicación entre las variables que tengas juntas. Esto es muy importante porque ahorita vamos a explicar por qué. A la hora de dar Enter vemos ya la forma correcta de escritura. Como tip, te puedes dar cuenta de que hay un pequeño punto entre la x y la y, así como entre la y y la z, indicando la independencia de cada variable. Es muy importante teclear esto correctamente, ya que en el uso de alguna función podría no reconocer la variable que quieres que resuelva. Por ejemplo, si usamos la función solve de álgebra solve y utilizamos esta que está mal escrita y le ponemos igual a 15, por decir una igualdad a 15, queremos que resuelva y, por ejemplo,
ponemos coma Y, cerramos y ahora le damos enter, pues no la reconoce, dice pues ahí no hay nada que resolver, no encuentro la Y, no la veo. ¿Por qué? Porque para la teja solamente existe la variable X y la variable XY, que es una sola, y la variable YZ, que es otra. Es por esto que es importante teclear la independencia de variables, es decir, poner aquí una multiplicación, aquí otro, para indicar que esta es una y esta es otra. Cuando damos enter vemos ahora sí el despeje adecuado de Y. Quedaría ese despeje de esta ecuación que acabamos de usar. Es por esto que es muy importante que manejes bien esta independencia de variables. Ocurre más o menos seguido, sobre todo en materias como álgebra, cálculo diferencial, cálculo integral, ecuaciones diferenciales. Varios cálculos ocurren en este tipo de situaciones que tienes variables juntas, tienes que separarlas. Recuerda siempre esto. Ok, cuando todo falla, se ha llegado a ver situaciones en donde la pantalla se frisea o se queda trabada. Esto ocurre generalmente cuando no esperaste una respuesta de la misma cuando estaba en estado busy o ocupado. Siempre debes esperar, después darle un comando de resolución o respuesta, ya sea enter o cualquier otro, que te devuelva un valor o mensaje. No la fuerces, sé paciente y siempre fíjate en el estado de la misma. Este se encuentra siempre activo en la esquina inferior derecha de la pantalla. Da siempre un teclazo a la vez y ordenadamente. De todas maneras, si te llegara a trabar, presiona al mismo tiempo las tres teclas, segunda función, la tecla ON y la tecla de mano. Esto reiniciará la calculadora por completo y sin problemas. Pero ojo, se va a perder la información que no tengas archivada. EFI. Pensando en el gran número de usos en el área de química y de todas sus modalidades combinadas como fisicoquímica, termodinámica, química orgánica, etc., instalé en todas las calculadoras una práctica tabla periódica de los elementos que puedes consultar. Para entrar a ella, estando en Home, teclea en la línea de entrada la combinación EPHY, EPHY, abre y cierra paréntesis y damos Enter. Y vamos a ver esta pantalla principal. Bueno, esta es la venida del programa. Damos Enter, está en francés, pero es bastante entendible. Damos Enter una vez y vemos la tabla periódica de los elementos completa. Puedes desplazarte por cada elemento con el cursor y ver la información de cada elemento que quieras, simplemente posicionándote sobre él y dando Enter. Podemos ver que aunque esté en francés, todos los símbolos químicos no cambian, todos son iguales en todo el mundo, por esto no hay ningún problema. Damos por ejemplo el carbono, te dice toda la información acerca de él. La información es bastante entendible, aunque esté en francés. En orden, de arriba a abajo, lo que nos menciona es el nombre, la masa atómica, la electronegatividad, la densidad, o masa sobre volumen, el punto de ebullición, el punto de fusión, la valencia, la configuración electrónica, que la maneja en francés como orbitales, radioatómico y por quién fue descubierto y en qué año, si se conoce. Obviamente aquí está en signo de interrogación porque es anónimo, no hay un autor de quién descubrió el carbono. Y para salir damos Enter de nuevo y podemos desplazarnos para ver cualquier información de cualquier otro elemento que quieras usar. Este es un programa no oficial, está instalado en todas las calculadoras para que lo puedas ocupar. El neón, aquí de igual forma, aquí sí se sabe por quién se descubrió por Ramsay en el 1898. Vamos, toda la información necesaria para cada tipo de... Estos datos de repente son útiles, se piden de repente a menudo en materias como química, química general, química inorgánica, fisicoquímica, termodinámica. Entonces aquí tú puedes tenerlas a la mano y no tener que estar cargando con la tabla. Y a veces trae información extra que a veces la tabla periódica no trae. Damos Enter de nuevo y para salir de la tabla, para regresar a Home, pues simplemente presionamos ESC y salimos, regresamos a Home. Está instalado en todas las calculadoras y lo puedes ocupar.